esto sería el siguiente ejercicio. Eso va a ser más o menos las condiciones para todos los proyectos individuales que se pueden hacer para cada grupo, ¿no? En este caso estoy poniendo el ejemplo de poner más o menos un área de construcción de 1000 pies. Eso significa que eso es más o menos unos 92 metros cuadrados. 92 algo. Eso significa que sería un área de 9 por 10 o 9 por 10 y pico, 9, 10, 50, o sencillamente sería 8 por 12 o 7 por 13, que más o menos anda lo mismo, depende lo que pongamos de ancho y de largo. Estoy poniendo 30 computadoras y en este caso estoy poniendo, especificando que las computadoras sean de 600 watts. Y dos aire acondicionados de esos 12.000 BTU, 240 voltios, un microondas de 1.3 kilowatts, 120 voltios, dos impresoras de 100 watts, que más o menos la impresora, eso anda, por ahí andan las potencias, dos switches de 16 puertos para poder cubrir los 30 computadoras, y cada uno de 150 watts, dos proyectores multimedia de 100 cada uno, y entonces dice, realice los cálculos para determinar la carga total, la carga efectiva, tomando en consideración los circuitos para aparatos pequeños. Un baño también establece los circuitos de iluminación del centro. Realice los cálculos de circuitos especiales, tipo interruptor para cada aparato, cada cantidad de polos. Calcule la carga total demandada para las líneas vivas, el neutro, así como las corrientes respectivas. Utilice cables de la cometida, asumiendo que vamos a hacer una cometida solo específicamente para eso. Normalmente, si ya se tiene un edificio, vamos a hacer un centro de cómputo, sacamos los breakers de un solo lugar, pero la acometida está dada, pero en este caso vamos a asumir que nosotros vamos a poner una acometida diferente. Eso sería, entonces, lo primero que tengo que hacer son los circuitos para ese caso. Bien, entonces, como son 1000, entonces tendríamos 3000 VA para el primer caso de las 3 por 1000. Siempre vamos a utilizar, pues son 3000 para alumbrado. Aparatos pequeños, si yo pongo 600, eh, por 30 computadoras son 18.000. Y si divido entre 1500, me queda aproximadamente, ¿cómo se llama? Uno, 12, aproximadamente 12 aparatos pequeños, pero como es 1500, y si yo pongo 18.000 de un solo a 1500, entonces las computadoras más los otros aparatos que tengo ahí serían más o menos 14 circuitos de aparatos pequeños. Si pongo 14, si lo hago con aparatos pequeños, aunque lo puedo hacer de manera individual, todas las computadoras, calcularla, circuitos de 20 o de 30 amperios, aquí está el circuito de 20 amperios, y tomando en consideración que voy a agarrar, eh, tomar más o menos 1500 VA para eso. Si pongo 14 por 1500, me queda que las computadoras los voy a poner en aparatos pequeños, me queda 21.000. Uno de baño, como ya decía ya, vamos a poner un baño ahí, sería 15.000 VA. Y esto me queda en 22.500. Obviamente, VA. Si a eso le quito los primeros 3.000, son al 100%. Por lo tanto, el restante de 3.000 sería esos 19.500 al 35%. Entonces me queda 6.825 VA. En total me queda 9.000
825 VA en ese caso. Esa es la carga efectiva. Los circuitos de iluminación, en este caso, tendríamos 3000 si son circuitos de 15 amperios. Me quedaría a 1.6, o sea, 1.66, pero en este caso puedo poner 2 o puedo dejar uno, asumiendo que obviamente los aparatos que yo tengo actualmente no son aparatos que no me, perdón, los focos son de alta eficiencia y son LED, entonces solo puedo poner un circuito para toda esa área. O puedo poner, como dice aquí el diseño, 2 circuitos. Si fuera entonces circuitos de 20 amperios, pues voy a hacer los cálculos también, me queda 1.25, o sea, un circuito de 20 amperios o 2 circuitos de 15 amperios. Siempre voy a tomar los circuitos de 15 amperios. Ahora, lo demás, tengo, lo otro son aparatos pequeños, pero lo otro fuerte es los aires acondicionados y el microondas. Todo lo demás puedo ponerlo entre los aparatos pequeños. Bien, el microondas de 1300 VA, entonces sería 1300 VA sobre 120 voltios. Esto me queda a 10.833 amperios. Pero como eso tiene un motor monofásico, le aumentamos el 25%, me queda de esa manera. En este caso, la corriente sería eso, pero acuérdense, como ya habíamos dicho, la corriente aumenta, la potencia aumenta en proporción al aumento de corriente en un motor monofásico, que es eso con todas las cifras decimales para que el valor me salga exacto de potencia, que sería 1625 VA para el microondas. Eso significa que yo tendría un breaker de 15 amperios. De la tabla 3.10.16, obviamente con esos 15 amperios, que tengo un avión, un neutro, un tierra para el microondas, que es lo que normalmente hacemos, y en este caso 15 amperios es cable número 14. El cable número 14, el área transversal sería 0.097 pulgadas cuadradas. Si yo multiplico ese 0.0097 por 3, me queda 0.0291 pulgadas cuadradas. Y de la tabla número 5, tomando en referencia como el menor ducto es de 0.2 para media, y como eso no pasa de 0.12, entonces tengo un ducto de media pulgada. Eso sería para el microondas. Si me voy para los aires acondicionados, tengo 2 aires acondicionados, la potencia pasándola, haciendo la conversión a 2 cifras decimales, me queda 3.52, perdón, acá en potencia me queda 3.52 kilowatts. O sea, 3520 VA. Y entonces la corriente 3520 VA sobre 240 voltios me queda igual a 14.666 amperios. Como tiene su motor, entonces multiplico eso por el 25%, me queda 8.33 amperios. La potencia en ese caso, para la cometida, no la potencia individual, hay una potencia individual que sería de 1520 VA. Pero la potencia total, cuando tengo más de un aire acondicionado, entonces tiene que ser el valor que yo tengo en 1532
1520 VA multiplicado por 2, porque son dos aires acondicionados, y eso normalmente lo pongo al 80% porque los dos, de acuerdo a la calor, van a estar censando en que no están funcionando al 100% los dos, te lo ponemos a un 80%, que es lo normal. Tendríamos los 3520 por 2 por el 80%, me queda 5632 VA como potencia total. Para la tabla, 632 VA. Para cada uno de los breakers yo tomo en consideración, entonces, acuérdense, son dos aire acondicionados por el breaker, entonces es cada uno de 18, o sea, dos breakers en este caso voy a poner el 2 ahí si quieren, dos breakers, uno para cada aire acondicionado, eso no hay necesidad, vamos a ponerlo ahí, hay que tomarlo en consideración en la tabla, de dos líneas piña con 20 amperios, de la tabla 310, 310, 16, tenemos entonces que el cable, siempre y cuando no pase de 25 amperios, sería el cable número 14. Sería número 14 y también el neutro sería el número 14. No cambia, entonces sería esta área, lo mismo la anterior. Está .0097. Y obviamente el mismo cálculo, o sea, 0.0291 por cada cuadrado, por lo tanto también de la tabla 4 tendría un ducto de media para cada aire acondicionado. Todo esto es para cada aire acondicionado. Y ahora lo que nos dice que teníamos 14 circuitos de aparatos pequeños, más el de baño, tengo 15 circuitos. Igual son circuitos de 20 amperios, es el mismo cálculo, tengo una viga, un neutro, todo sería el cable número 14, .097, me queda .0291 pulgada cuadrada, por lo tanto cada uno de los 15 circuitos sería de media pulgada. Ahora me voy a hacer la tabla para hacer lo demás. Ahorita solo estoy con el cálculo. Obviamente ya mañana estoy en 9825 A y 5632 y el microondas sería de 1625 A. Tengo 69.5 amperios para las vigas. El neutro es exactamente lo mismo, 9825 A. Y aquí es el 70% el neutro, 0.7, multiplicado por 5632 VA, me quedo en eso. Y el aire acondicionado, perdón, y el microondas queda lo mismo. En este caso son 62.4 y 69. En cuanto a los polos, tengo dos de aparatos pequeños, perdón, de alumbrado, 14, aquí serían 15 realmente, eran 15, eh, 14 porque el microondas lo tengo aparte, ¿no? Y el de baño, sí, sería 15. Aire acondicionado, son dos aires acondicionados, son dos circuitos, pero son 4 polos, y el microondas, que sería un polo, sería de 22 polos. Obviamente vamos a pasar estas tablas a la presentación y a los cálculos que estamos haciendo. Ya voy a abrir todo después.
Bien, tendríamos eso, 69.5 y 62. En estos casos, como la corriente, la tabla 316 para sacar la cometida. Entonces, tendríamos 69 y 62, quedaría con el cable número 6. O sea, en este caso, tendríamos dos cables número 6 de las dos líneas vivas y un cable número 6 para el neutro. En este caso, el área, perdón, vamos a poner la presentación. Gracias. Bien, dos cables número 6 y el área, según la tabla número 5, sería de 0.0507 pulgadas cuadradas. Como son tres cables, 0.0507 por 3 me quedaría 0.1521 pulgadas cuadradas. Y si me voy a la tabla número 4, entonces me queda un ducto de 3/4 de pulgada. Con eso y el breaker tengo, perdón, el panel sería de 22 posiciones, pero en este caso puedo dejarlo en 22 o le agrego, decíamos, el 10%, pero en este caso el 10% es demasiado. Que podríamos, un 5%, vamos a ver. Y me queda aproximadamente, podríamos poner un panel de 22 o 24 pulgadas. Y como la corriente no pasó ninguna de 69, que es lo más alto, tengo una base de contador de 100, base de 100 amperios. Pregunta. Bien, eso sería el cálculo. En este caso no habríamos que hacer nada más para dejarlo de esa manera. Obviamente esto sería el proyecto. En este caso el proyecto creo que vale 10 puntos oros. Obviamente aparte de este cálculo que yo acabo de hacer, lo único que vamos a cambiar o es la cantidad de la computadora. En este caso vamos a asumir que estoy poniendo 3 computadoras por cada uno de los circuitos porque tengo 600 por 3, me queda 1800, aunque los circuitos de aparatos frecuentes yo los calculo al, a, a 1500 se pasa entonces, pero normalmente las computadoras, por muy exagerado que nosotros trabajemos en una computadora, la capacidad de operación normalmente, por lo que nosotros utilizamos de toda la capacidad de la computadora, no llegamos ni al 50% de lo que genera la computadora en cuanto a procesamiento, porque lo más que tenemos en este caso, por ejemplo, yo tengo la presentación de PowerPoint, tengo abierto internet, aunque no esté, ¿cómo se llama? Abierto, trabajando, tengo abierto, pero igual tengo PowerPoint, tengo abierto Excel, pero los procesamientos son relativamente mínimos porque los cálculos que estoy haciendo son pequeños. O sea, que estamos hablando que posiblemente ni llego ni a un 10%, un 5% de la capacidad. Por lo tanto, la potencia que se genera es relativamente mínima. Pregunta. Pregunta, jóvenes. Eso sería el cálculo para el proyecto. Si ustedes ven, o sea, realmente esto lo pueden hacer. En este caso va a quedar la tarea, ya está subida, perdón, vamos a poner la tarea
la vamos a habilitar, primera tarea no vamos a hacer, la vamos a dejar intacta, lo único que vamos a cambiar es la fecha. Por lo tanto, quedaría la segunda tarea para el domingo 7. En este caso, el archivo es lo mismo, no vamos a poner nada más. Y en este caso estamos hablando de que lo dejaríamos para el 13. El 13 de noviembre, la máxima fecha de entrega de la tarea, que sería un domingo. De ahí lo demás está exactamente igual. Y en el caso del proyecto, entonces no lo voy a habilitar ahorita, pero quedaría para el máximo, el, eh, sería el 20 de noviembre. Así, básicamente, solo nos quedaría la habilitación del tercer parcial. ¿Preguntas? Solo es una tarea, ¿verdad, ingeniero? Sí, solo es una tarea. Aquí es importante recordar hacer el recordatorio, sobre todo el 13, le digo. Bien, la otra semana tendríamos el examen y esto del proyecto, mañana, esa es la primera parte, lo vamos a separar en dos partes, este sería lo del cálculo, esto lo tendría que dar más o menos el proyecto lo mismo, voy a cambiar el área, puedo poner un poquito más o un poquito menos, alrededor de más o menos esos 1000 pies. De ahí las potencias de las computadoras, más bien en este caso una potencia de 600 watts, volteen por favor revisen su computadora laptop, la computadora fija que pueden tener en su casa, vean abajo la viñeta o si está arriba, la viñeta donde está 120 voltios y está la corriente máxima que puede utilizar esa computadora y sacan la potencia. Normalmente no va a pasar de esos 600 watts, más bien es mucho más pequeña que eso. Y en ese caso es importante entonces que ustedes más o menos comparen, esos son los datos aproximados de lo que puede existir en el mercado de esos aparatos. Eso más o menos sería lo mismo con más o menos la misma potencia, con algunos cambios en potencia, pero los aparatos son más o menos los que se tendrían en un centro de cómputo. Esto sería la parte de cálculo. Mañana, entonces, para terminar la situación del proyecto, entonces se tiene que hacer el dibujo, donde se ponen los circuitos de iluminación, o sea, dos circuitos para luces, que sería un plano, los circuitos de los aparatos pequeños, donde se ponen todas las 30 computadoras, y el circuito especial, donde tendrían que ir el microondas ¿cómo se llama? Y los dos aires acondicionados que serían aparte. Eso serían tres planos, eso normalmente lo hago puede ser cualquiera de los programas que se pueden utilizar para dibujo. Yo aquí voy a utilizar Excel, perdón, PowerPoint para más facilidad, pero normalmente yo utilizaba antes el Visio, nada más que en esta computadora no tengo Visio. Entonces no voy a poder hacer eso, sino que lo voy a hacer también en PowerPoint. De mañana me voy a quedar solo a dibujar. Obviamente vamos a tener pendiente de lo que tengo aquí, de los circuitos que tengo y básicamente es utilizar los resultados de esta tabla. De esas 22 posiciones, o sea, 2 de alumbrado, 15 de aparatos pequeños, los dos aires acondicionados y el microondas. ¿Preguntas, jóvenes?
Bien, si no tenemos preguntas, entonces nos vemos mañana. El miércoles voy a hacer un circuito de cocina, que eso no lo ya hicimos la semana pasada un circuito de cocina. El miércoles íbamos a hacer un ejemplo de eso, pero lo voy a hacer este miércoles. Esto ya, vuelvo a repetir, el proyecto corresponde al tercer parcial. Máxima fecha es el 20 de noviembre, que voy a poner para entrega de ese proyecto. Más o menos el 20 aproximadamente voy a dejar ese proyecto o el domingo 18. Eso, si ustedes ven, lo que acabo de hacer ahorita no les lleva, y sobre todo si van en grupo, no les va a llevar más de un día en hacer todo eso, ¿no? Tal vez un poquito más, 2 días máximo, por los dibujos que pueden hacer, pero lo demás es exactamente esto que acabo de hacer, ¿no? Hoy separé, entonces, en uno que es hacer, perdón, primero los cálculos, y mañana solo voy a dedicarme a hacer los dibujos. Preguntas, hombre. Si no, nos vemos mañana. ¿No tienen preguntas? Ingeniero, Bien. es que fíjese que yo el miércoles pasado no pude ir a clase, entonces no recibí la nota del examen. Mándenme un correo solo para decirme cuál, y yo ahí le contesto cómo se llama, cuál es lo que se pone en el examen. En el Está examen, bien. solamente examen, ¿ok? Sí, sí, muchas gracias. A los demás que no hayan recibido la nota, te manden un correo y yo las contesto. Cheque, jóvenes, que pasen buen día, nos vemos mañana. Cuídense. Listo, ingeniero, hasta mañana.